Para finalizar, nos va a acompañar Federico Gacharná por parte de Global Tech. Sabemos que estamos un poco sobre el tiempo, pero agradezco a todos ustedes por permanecer ahí conectados. Esto es información muy valiosa. Yo sé que les va a ayudar mucho en sus empresas para tomar las medidas necesarias. Permítanme, voy a proyectar la presentación de Federico. Entonces, Federico, te doy la palabra. Bienvenido. Gracias, buenos días para todos. Bueno, tengo una presentación con un enfoque académico y un enfoque técnico, bastante sencilla, pero centrada en los conceptos que hemos estado repasando el día de hoy. ¿Ya? Siguiente. Permíteme. Listo. Listo. Ok, entonces vamos a hablar inicialmente de algunos fundamentos de seguridad y luego cuáles serían los problemas del trabajo remoto y una propuesta y recomendaciones. Siguiente. Ok, entonces tenemos aquí varios conceptos importantes, como por ejemplo el de seguridad. Seguridad es conservar una cosa custodiada en un estado deseado. Y para nosotros esa cosa a custodiar viene siendo la información y el estado en el que lo queremos conservar, pues queremos que conserve unas propiedades como por ejemplo la confidencialidad, la disponibilidad, la integridad principalmente. Entonces, en cuanto al concepto de seguridad, lo importante es que podamos custodiar la información y mantenerla en ese estado que queremos, pero tal vez más importante aún que ese concepto es poder tener la información clasificada. ¿Por qué es importante tenerla clasificada? Porque para uno poder proteger algo, tiene que saber qué va a proteger. Nosotros ya sabemos que vamos a proteger la información, pero si la información no está clasificada, pues no le vamos a poder asignar a la información el nivel de protección o seguridad que debería tener. Entonces, a mí me lo explicaban como que uno termina metiendo las pantuflas en la caja fuerte. Lo que uno debe llevar a la caja fuerte son los documentos que tienen ese nivel de seguridad tal que deben estar muy custodiados y uno debe gastar recursos en protegerlos. Entonces, por eso la importancia de tener la información clasificada para saber qué es lo que vamos a proteger y cuáles son los niveles de seguridad que se le debe asignar a la información. ¿Y por qué eso cobra relevancia en el tema del teletrabajo? Pues porque, como ya lo han dicho varios de los speakers de hoy, pues hay diferentes escenarios. Está el tema de la VPN, pero también está el tema de las herramientas que usa la organización como el CRM, como la agenda, como el correo electrónico, que están en la nube. Pero también hay otra información que puede estar en la máquina del usuario, que puede ser la de su casa, o puede ser la personal, o puede ser la de la organización, o puede ser la que está en su celular. Y ese celular puede ser de la organización o puede ser el personal. Por ejemplo, yo tuve una contingencia hoy, yo tenía mi máquina preparada y justo antes algo sucedió y se dañó y estoy usando el teléfono. Pero el teléfono no tiene el mismo nivel de seguridad que tiene la máquina. La máquina tiene un nivel de seguridad, tiene el disco cifrado, y el celular es mi celular personal. Entonces no se tiene el mismo nivel de seguridad. Por esa razón, uno no debería tener tampoco la misma información en el celular que en la máquina de la empresa, por ejemplo. Ok, una vez que ya es claro que lo que vamos a proteger es la información y cuál información y a qué nivel, entonces ahora hay que pensar en lo siguiente que vienen siendo las amenazas. Las amenazas es de qué voy a proteger la información. Y la amenaza se compone de dos elementos que son el ataque y el atacante. Porque el ataque por sí mismo no comporta una amenaza como tal. Por ejemplo, un código vírico, un CryptoLocker que cifra la información, o un buffer overflow, o un código, o cualquier amenaza, no es nada si no hay un atacante que la quiera lanzar en contra de uno, o de su organización, o de su información,
o un insider, un empleado que está inconforme o que fue despedido injustamente, o alguien que quiere buscar una venganza, etcétera. Por ejemplo, algo que no hemos abordado hoy es que no siempre un atacante es una persona malintencionada. También están, por ejemplo, los errores involuntarios que se cometen por desconocimiento. Entonces, no siempre un atacante que está dentro de la organización tiene una mala intención. Alguna persona configuró un aparato de seguridad perimetral y se le olvidó cambiarle la contraseña por defecto. Se le olvidó sacar una copia de la configuración de ese aparato y de pronto hizo una actualización de firmware y quedó otra vez en blanco y no hay copia de la configuración. Eso es un tema que no es malintencionado, pero es falta de conocimiento. Entonces las amenazas son todas las cosas malas que nos pueden suceder y hay algo importante acerca de la amenaza y es que no está en control. Es decir, yo puedo tomar todo tipo de precauciones contra el robo de mis activos, de mi información, pero eso no va a hacer que los atacantes o los ladrones dejen de existir. Entonces lo decía el mayor al inicio, o lo decía ahorita la presentadora anterior, con coronavirus o sin coronavirus hay atacantes y hay ataques. Lo que pasa es que esto es dinámico y va cambiando, entonces es adaptativo. Entonces no importa cuál sea la amenaza, siempre va a haber un atacante o un usuario descuidado o un usuario malintencionado o un usuario con desconocimiento. Usualmente las amenazas están dirigidas al robo de información y al robo de activos, o son las principales o las que más nos interesan. ¿Por qué? Pues porque tienen un impacto que puede ser económico o tiene un impacto sobre la operación. Sin embargo, también hay amenazas que no tienen un impacto económico, como por ejemplo la afectación del buen nombre. Hay muchos casos en los que se trata de venganza, se trata de un empleado inconforme, o también, por ejemplo, lo dijo el mayor, se tratan de delitos contra menores de edad. Hay muchísimas formas de contactar a un menor hoy en día y muchísimas formas de hacerle daño y podría terminar, digamos, teniendo un desenlace trágico el simple contacto por redes sociales a un menor. Algo que está entonces de moda, por ejemplo, hablando de amenazas, es el phishing dirigido que se llama spear phishing. A un familiar mío le llegó en estos días que ingresara sus datos para reclamar un bono de un mercado en El Éxito y que solo había 500 bonos y el suyo era el 400 algo y tenía que repartir ese enlace con 20 personas para recibir el bono. Y así hay muchas amenazas también que están aprovechando el momento porque siempre los atacantes están concentrados en esa forma de actuar. Entonces, viene el tercer tema que son las vulnerabilidades. ¿Qué es una vulnerabilidad? Es una condición técnica que me hace a mí vulnerable o a mis activos de información como los servidores, como la nube, como seguridad perimetral, etcétera, los hace vulnerables a las amenazas. Entonces las vulnerabilidades están a nivel técnico, están a nivel de las personas, a nivel de las instalaciones, a nivel del hardware, el software. Y lo importante con las vulnerabilidades que es no solamente identificarlas, sino darles tratamiento, es decir, gestionarlas. Para este tema de las vulnerabilidades, pues entonces existen varios paliativos, como por ejemplo la educación de los usuarios, la generación de buenos hábitos, los controles a nivel de hardware y software y las políticas. Engranando todo esto, entonces vamos a encontrar que este panorama lo que comporta son riesgos de diferentes índoles. Estos riesgos, por ejemplo, de imagen, el económico, el operativo, el estratégico y el riesgo legal. Es necesario que nosotros podamos mapear o relacionar vulnerabilidades técnicas de personas, de instalaciones, con riesgos del negocio.
Eso es muy importante. ¿Por qué razón? Porque al relacionar esas condiciones técnicas con las actividades del negocio, podemos encontrar cuál es el impacto. Todo este primer slide se reduce a eso, a que podamos saber qué vulnerabilidades relacionadas con qué amenazas representan qué tipo de impacto. ¿Por qué? Pues porque obviamente el tratamiento del riesgo tiene que concentrarse en aquellos que tienen un impacto mucho mayor. Sí, siguiente, por favor. Ok. Entonces, una vez que ya hablamos de la seguridad, las amenazas, vulnerabilidades y los riesgos, viene lo siguiente, cuando se presenta un incidente. ¿Qué es un incidente? La materialización de un riesgo. El incidente también implica que se va a dar un resultado adverso, es decir, algo que yo no quiero que suceda. El incidente está relacionado también directamente con la superficie de ataque. ¿Qué es eso? La superficie de ataque son todos los puntos vulnerables que yo tengo en mi FURA, en mis activos de información y en las personas que trabajan conmigo, incluyendo, por ejemplo, a los contratistas, a los colaboradores, a todas las personas con que, a los proveedores, a los clientes, a los usuarios y empleados, a todas las personas que interactúan conmigo. ¿Y por qué es importante tener eso en la mente y en el horizonte? Porque esa es la superficie de ataque. A mí me puede hacer un ataque una persona que no sea un empleado o que no sea un cliente. Puede ser un proveedor, puede ser un contratista que está ejecutando un trabajo. Entonces, que la superficie de ataque se amplíe o se reduzca, ¿con qué tiene que ver? Con las buenas prácticas. Las buenas prácticas de seguridad de la información pues hablan, por ejemplo, de temas como el aseguramiento, el famoso hardening. También con temas como el parchado de servidores, de máquinas, de impresoras, de cámaras, de todo tipo de dispositivos. Es muy importante que estén parchados y que tengan el último firmware. ¿Por qué? Porque eso reduce las vulnerabilidades y reduce la superficie de ataque y reduce la posibilidad de que se presente un incidente y por ende estamos mitigando el riesgo y su impacto. Entonces, fíjense la importancia de algo tan sencillo como tener actualizado el firmware y tan sencillo como ejecutar una instalación de parches obligatorios. Eso es algo que técnicamente no es complejo, que puede que tome algún tiempo. Algunas actualizaciones hay que tener cuidado, hay que tener, digamos, ambientes de prueba para no ir a parchar sin tener en cuenta producción. Pero en general, estar parchado al día y tener el firmware de los aparatos actualizado es una operación técnica sencilla y que debería estar siempre al día. Otras buenas prácticas nos ayudan a reducir la superficie de ataques y el riesgo. Hacer, por ejemplo, pruebas de seguridad de vulnerabilidades y de hacking ético. ¿Por qué hacking ético? Porque las vulnerabilidades están relacionadas a las vulnerabilidades conocidas, o sea, las que tienen un código en una base de datos. Y el hacking ético ayuda a identificar vulnerabilidades que no están allí mapeadas, que no están allí identificadas. Entonces es muy buena práctica hacer estas pruebas regularmente. Lo mismo pasa con la remediación. Lo importante de las vulnerabilidades, decía, no es la identificación, sino lo que uno hace con esa información que debería ser remediar y luego hacer un nuevo test para verificar que efectivamente las vulnerabilidades fueron tratadas. También es importante hacerlo periódicamente porque pues cada día surgen nuevas vulnerabilidades, aproximadamente 600 diariamente para la totalidad de plataformas. Esto pues amplía la superficie de ataque nuevamente y por eso esto tiene que ser un procedimiento regular. Hay otras pruebas, como por ejemplo la ingeniería social, que es para medir la debida diligencia de las personas que trabajan conmigo. Entonces, eso me ayuda a identificar si esas personas tienen conciencia de la importancia de la información que tienen en su cargo, por ejemplo.
Respecto a los incidentes, por ejemplo, también es bueno hacer simulaciones. El hacking ético viene siendo un simulacro de un incidente. Vamos a simular que las plataformas y activos de información, servidores, etcétera, van a ser atacados, a ver hasta dónde se puede llegar para poder aplicar las remediaciones necesarias y estar siempre preparados. Pero digamos que inevitablemente se van a presentar los incidentes, perdón, y por eso necesitamos tener la atención de incidentes. La atención de incidentes se da pues ya cuando se materializa el riesgo, no queda otro camino que atender el incidente y ojalá deseablemente quisiéramos aprender algo. La atención de incidentes requiere entonces planeación. La planeación se da en dos etapas, la detección y el reporte. Detectar incidentes no es tan sencillo porque las personas a veces no tienen la cultura de reportarlos o a veces ni siquiera los identifican, entonces pues no, tampoco los reportan. Y por eso hay que apoyarse en herramientas para la detección de incidentes. Es un tema muy, muy álgido porque lo peor que puede pasar con un incidente es que uno no sepa qué ocurrió. Por ejemplo, lo peor que le puede pasar a un administrador de base de datos es que haya tenido un incidente en su base de datos y no se dé cuenta. Un ataque muy peligroso que siempre tiene una calificación la máxima calificación es el buffer overflow, porque el buffer overflow es un ataque que desborda del apuntador a la siguiente instrucción, le permite al atacante ejecutar un código X y devolver la ejecución en donde iba. Entonces la máquina simplemente tiene un comportamiento entre comillas normal. ¿Y cuándo me voy a dar yo cuenta, administrador, de eso? Pues cuando se produzca, perdón, cuando se produzca el robo de información, cuando haya un comportamiento anómalo, cuando haya algo que me indique que sucedió el incidente. Entonces, este tema de detección y reporte o enterarse que está sucediendo un incidente es tal vez algo de lo más álgido que hay y es, digamos, el mensaje importante de esta corta intervención, es poder detectar los incidentes. ¿Cómo? Utilizando herramientas, capacitando a las personas, etcétera. Pero lo importante es que los tengamos en el horizonte. Luego viene otra etapa que se llama la atención. La contención del incidente no es otra cosa que ocuparse de esa situación y eso va a ser más fácil si las personas que atienden los incidentes conocen algo que se llaman los indicadores de compromiso. Existe, por ejemplo, un tema que se llaman las reglas YARA. Es una base de datos de indicadores de compromiso. Hay muchos indicadores de compromiso, están también las vulnerabilidades. Y eso nos ayuda a hacer la contención o la atención del incidente y llegar al siguiente paso, que se llama la erradicación. La erradicación del incidente es simplemente tratar, porque no siempre es posible, de asegurarse de que el incidente que tuvimos hoy no nos ocurra ese mismo mañana o no ocurra ese mismo incidente en otra máquina. Entonces, ese es el tema con la erradicación. Luego ya vendría un tema forense. La investigación digital forense podría darse si la empresa quisiera hacer un proceso judicial. Esto está relacionado, por supuesto, con el tema económico, con la afectación de la imagen, con el impacto que haya tenido el incidente. Podría ser que quisiéramos su siguiente etapa de ir a un proceso judicial y vamos a necesitar una investigación digital forense que cumpla unas condiciones tales que nos permitan asegurar que la evidencia no esté viciada, que sea confiable, auténtica y completa y que se pueda utilizar en un proceso judicial sin mayores inconvenientes. Ok. Ok. Una vez que ya se ha hecho la atención del incidente, viene la contingencia. La contingencia son todas las medidas que se tienen para
para evitar que un incidente suceda o para cuando un incidente suceda, estar preparados. Lo mismo que un tema de gerencia que se llama la prospectiva estratégica, que es, los técnicos no tenemos mucho esa competencia, pero es como ser futurólogo. Es parte de lo que estamos haciendo hoy. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué ataques nos esperan? ¿Cuáles son los vectores de ataque que vienen? Los que no conocemos, imaginémoslos. De eso se trata la prospectiva estratégica y también tiene que ver con un tema financiero. ¿Cómo es el retorno de la inversión en seguridad de la información? ¿Dónde vamos a estar mañana y cómo nos vamos a preparar para contener los incidentes que todavía no han sucedido? Finalmente, se debe dar el aprendizaje. El aprendizaje se da si y solo si la organización documenta sus incidentes. Si no se documentan y detallan técnicamente los incidentes, es muy difícil que haya aprendizaje de esos incidentes. Entonces, lo importante de un error es aprender de él. El incidente seguramente está relacionado, cuando sucede, con una falla técnica, una falla de configuración, algún desconocimiento de una persona del área técnica, un usuario malintencionado, etc. Pero lo importante es que se logre identificar, se pueda saber qué sucedió, cómo sucedió y poder tomar las medidas. Esa retroalimentación debería ir a una línea base de aseguramiento de máquinas. Si hoy identificamos, por ejemplo, un ransomware en un equipo, pues lo lógico es que mañana todos los servidores que están basados en Microsoft tengan shadow copy, que es una de las principales medidas para evitar o para poderse reponer de un ransomware. Entonces, el aseguramiento de las máquinas y ir alimentando las líneas base de aseguramiento de todo tipo de máquinas con la información de incidentes es lo que permite que la organización tenga un aprendizaje de tal manera que sirva de algo que haya sucedido ese incidente, que se haya podido contener y sobre todo que haya un aprendizaje. ¿Cómo se logra eso también? La difusión de esta información. O sea, cuando un incidente sucede al interior de una organización, lo peor que se puede hacer es tapar esa información y no divulgarla. Hay que divulgarla. La difusión de lo que sucedió, sobre todo si tiene el detalle técnico y las lecciones aprendidas, es lo que permite que la organización aprenda y evolucione. Por supuesto, también acá se va a necesitar que hayan estándares. Entonces, seguramente vamos a necesitar que haya estándares. Para atención de incidentes existe la norma ISO 27035. En ciberseguridad está la norma ISO 27032. Y en general en seguridad de la información está el estándar ISO 27001, pero hay otros estándares. Hay estándares del NIST, hay otros marcos de trabajo y unas prácticas que se pueden aplicar. Siguiente, por favor. Ok. A nivel general, hay cosas que podemos hacer para la detección y atención de incidentes. Estas cosas pueden, pero no limitan a las siguientes que voy a explicar. Una es el análisis del tráfico de la red. El análisis de tráfico de red permite que se pueda hacer cacería de amenazas, por ejemplo, que se pueda analizar el comportamiento de los usuarios. A partir del comportamiento de los usuarios, yo puedo detectar anomalías. También se puede implementar, por ejemplo, una herramienta de prevención de fuga de la información basada en red, que utiliza hashes o firmas para identificar la información más reservada. También lo podemos hacer con respecto a los metadatos de los activos de información. Entonces, todo esto
de todo este tema de análisis de tráfico de red contribuye a que se puedan identificar patrones en el tráfico, anomalías y a la postre, pues los incidentes. La respuesta a incidentes, como decía, pues es inevitable que se vayan a presentar los incidentes, pero entonces la respuesta a los incidentes es que hay que trabajar fuertemente para que cuando se presente esa situación que no queremos, estemos preparados. Entonces, hay herramientas como nosotros tenemos en nuestro portafolio una herramienta llamada Fidelis Security, que permite integrar scripts para la caza y análisis de amenazas, y esos scripts se pueden ejecutar en cualquier activo de información. Entonces, la respuesta a incidentes es automatizada. Eso es algo importante porque, digamos que en la identificación y respuesta a incidentes, algo que es difícil de hacer, pues es reducir la tasa de falsos positivos. Esa tasa de aprendizaje podría darse con Machine Learning, con inteligencia artificial, para poder tener trazabilidad de todo el kill chain de los ataques. Entonces, las herramientas de Fidelis permiten hacer esa trazabilidad y guardar, digamos, las imágenes forenses necesarias para hacer todo el tema de la trazabilidad de los incidentes, reducir los falsos positivos, y también en cuanto a la respuesta en los incidentes, podemos tener disparadores sobre diferentes activos de seguridad perimetral para aislar la máquina de la red y poder hacer la contención del incidente de manera automática. Entonces, parte de esto es porque esta propuesta de automatizar todo esto que he venido hablando, es porque es muy difícil tener un SOC con diferentes operadores, con múltiples herramientas, con múltiples puntos de información, y no tenerlo automatizado, pues reduce la tasa de atención de incidentes y también la tasa de respuesta. Entonces es importante poder hacer esto de manera automatizada. Muy bien. El siguiente, por favor. Ok. En cuanto a la arquitectura de Fidelis, pues tenemos que Fidelis tiene varios componentes como el network, el deception y el endpoint. Estos componentes nos ayudan a automatizar todo este ciclo del kill chain de los incidentes, de los ataques, pero además también permite hacer una cacería inteligente de amenazas. ¿Por qué hablaba de riesgo al inicio? Porque uno de los objetivos principales en ciberseguridad es anticipar los riesgos. Y para anticipar los riesgos, entonces existen herramientas como los decoys, que se pueden desplegar automáticamente o de forma personalizada o con una máquina virtual. Pero entonces estos decoys, si son inteligentes, si son basados en la propia infraestructura, pues nos van a dar una gran ventaja de poder anticipar los riesgos, de poder conocer los vectores de ataque para poder realizar todo este tema de la atención y de la detección y atención de incidentes. También porque digamos que la herramienta Fidelis tiene varias capas. Está la capa de la red, la capa de web, la capa del correo y la capa de los endpoints. Entonces, esto permite tener todo en un solo componente, permite una visión holística para poder hacer todo este trabajo. Finalmente, siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Eso, gracias. Finalmente, entonces, unas recomendaciones. La primera es la higiene informática. Requerimos que los usuarios tengan la debida precaución y la debida preparación para reconocer cuando una información es importante y cuando necesitamos poder hacer unos buenos hábitos, construir buenos hábitos para que las personas sepan que la información que manejan en sus cargos es importante.
Está el tema de los controles de seguridad informática, hardware y software, que tienen que existir y deben estar gestionados, ojalá, con un sistema de gestión. Está el tema de atención a incidentes, que pues ya lo he explicado. Y están estos temas de la preparación forense de redes y las contingencias. Es importante tener los planes para la atención, pero si estos planes no se han probado previamente, es difícil que puedan funcionar efectivamente a la hora de que se presente un incidente. Entonces, una de las cosas más importantes de las contingencias es haberlas probado previamente. Se necesita también pues contar con herramientas de detección para que todo este engranaje fluya y nos permita realmente mejorar o incrementar los niveles de seguridad informática.